95 camisetas en DTF. Y así fue como lo hicimos. Primero, diseñamos y ajustamos cada detalle del arte. Luego, imprimimos el diseño en la película especial para DTF. Aplicamos el adhesivo que permitirá fijarlo en la tela. Con calor, transferimos el diseño directo a la camiseta. Resultado final, 295 camisetas listas. Si quieres camisetas personalizadas, escríbenos. Hijos ahorrar desde pequeños es más fácil de lo que parece. Explícales que ahorrar es guardar un poquito hoy para poder comprar algo importante mañana. Ponles una meta, como un juguete o útiles, y enséñales a separar un poco para gastar y lo otro para ahorrar. Empieza hoy y fortalece su futuro con una cuenta infantil de la cooperativa Invacu. Porque ahorrar hoy es cuidar su mañana. Para irles indicando por dónde pueden guiarse para llegar a Fisiovita. Ahorita ya estamos en la ciudadela Jacinto Collahuaso, primera etapa. Les voy a indicar las canchas para que puedan guiarse desde ahí. Miren, ahorita estamos en la ciudadela Jacinto Collahuaso, en las canchas. Ahorita están practicando fútbol y les voy a llevar por las calles para que se guíen. Ya estamos en la calle Esteban Peralta. Justo aquí hay una papelería y de aquí vamos a seguir rectito para abajo. Acá para abajo se encuentra a una cuadrita el Centro de Especialidades Médicas Fisiovida en la calle Esteban Peralta. Llegamos a Fisiovida, justamente estamos ya en la ciudadela Jacinto Collahuaso. No puedo ver bien, ya llegamos. Aprender a bordar. Cuando estaba en la escuela, el destino estaba listo para esto. A Tupac se le ocurre y dice, ¿por qué no hacemos camisas? Porque mi familia, de parte de mi papá, pues hacían el bordado de las blusas. Y ya, pues Loli Store se formó. Se hizo en realidad ya una pequeña empresa. Más o menos unos 15, 16 años que estamos trabajando ya con esto. Hemos tenido la oportunidad y gracias, ¿no?, a la confianza de la gente, de artistas, autoridades que nos han visitado y que hemos hecho pues prendas para ellas, para hacerlas lucir con elegancia, como se lo merecen. Bueno, yo quiero invitarles a todas las personas que nos están mirando para que nos puedan visitar Loli Store aquí en Otavalo, y como cada blusa cuenta su propia historia, espero que usted tenga la suya. RUNACDEN, el consultorio odontológico y médico, Acompáñame te enseñó cómo llegar desde el terminal de Otavalo. Tomamos como referencia el colegio Jacinto Collahuaso hasta llegar a las calles Luis Alberto de la Torre en Montserrat. Kirunanaita Charishpaka, Shinayata, Unkuikunawan, Nausha Hushpaka, RUNACDEN, Jambigukuman, Shamuna Kangi. Si tienes algún problema dental o de salud, en RUNACDEN encontrarás atención profesional y oportuna a pocas cuadras de la terminal terrestre de Otavalo. Esta es la calle Luis Alberto de la Torre. Como referencia tenemos el Subcentro de Salud de Otavalo. Estamos ubicados en la ciudad de Otavalo, en el sector de Montserrat, en la calle 8 de septiembre y Los Chasquis. Hemos llegado a RUNACDEN. Aquí cuidamos de tu sonrisa y de tu salud en general. Runamashikunami Kanchik, Kaipika, Ayushinami Yanapasho. ¡Bienvenidos! Camino ideal es el inicio de todo gran sueño, que nace de algo pequeño, lleno de fe y oportunidades. Cada proyecto necesita tierra fértil, cuidado y confianza para crecer. Por eso, nos expandiremos por todo el mundo. Nuestros créditos no son solo dinero, sino una oportunidad con propósito. Como la lluvia que ayuda, el sol que da energía
y es el impulso que hace florecer los sueños. Cada emprendedor que confía en nosotros está plantando su futuro. En OTA Credit, convertimos tus ideas en realidad con el respaldo, la confianza y el crédito que impulsa tu futuro. No dejes que tu sueño se detenga. Haz lo posible hoy con OTA Credit, la mejor opción para crecer. ¿Cuál es tu próximo sueño? OTA Credit, tu futuro en las mejores manos. Hola, soy Rocío Peñafiel, obstetriz. Me especializo en el cuidado de la salud de la mujer en cada etapa de su vida. Si estás embarazada, te acompaño en cada paso del camino, desde el seguimiento prenatal hasta el parto. También ofrecemos apoyo posparto y asesoría en lactancia materna para que te sientas acompañada en todo momento. Además, nuestros servicios de ginecología abarcan desde chequeos rutinarios hasta tratamientos especializados para diversas condiciones de la salud femenina. Clínico computarizado Pasteur, Center Lab, brindo servicios en hematología, química sanguínea, serología, microbiología, pruebas especiales en perfil tiroideo, en perfil prostático, hormonas. En estos servicios de la medicina preventiva, la medicina ocupacional, para muchos usuarios estamos prestos a apoyar a las empresas, a nuestras organizaciones. Contamos con las certificaciones respectivas, los permisos de funcionamiento respectivos para la toma de muestras a domicilio. Nos ubicamos en la calle Amazonas y Pérez Muñoz. Bienvenidos. 7:10, nuestra invitada llegó ya. Qué frío, nosotros sorprendidos de la doctora que está, no siente frío. Seguimos trabajando en el mejor. Aquí normalmente este cuarto suele ser calientito. Hoy hace más frío de lo que normalmente sabe estar, ¿no? Entonces, ¿cómo, Lolita? Que afuera sabe estar frío y aquí sabemos estar pero calientitos. Sí, ahora hoy está en cambio frío. sí está frío. Pero nos sorprende, a la doctora nos sorprende. Listo, entonces hoy vamos a hablar de salud femenina. Estábamos escuchando al grupo Berén poniendo calor a esta mañana de miércoles. Y la doctora está aquí, a la doctora Rocío Peñafiel, y ya le van a ver a ustedes en sus pantallas. Con ella vamos a hablar de la salud femenina, de salud de la mujer, de Papa Nicolau y cáncer de útero, ¿no es cierto? Entonces ahí le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana, Lolita. Gracias, Tupac. Buenos días, Anita, que está conectada a la transmisión, a la doctora Isa, a Rose, a Edwin, a Marifer Untuña, a Danielita desde Quito. Bueno, a toda la gente que está en diferentes lugares del mundo, Jocelyn Salazar también. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya 34 personas conectadas en este momentito. Y para la gente que está fuera del Ecuador, ya sabe también, escuche todas las promociones y ofertas que ustedes pueden enviar a sus familiares a que sean parte de estos grandes descuentos y ofertas que nos trae también, en este caso, Fisio Vida. Bueno, hoy quiero conversar, como ya lo ha dicho el Tupac, está aquí la obstetra. Ella es la obstetra Rocío Peñafiel, de la que estamos hablando en el programa, de las menciones, del video, así ya lo pueden ver en este momentito. Y como les decíamos, pregunten todas las inquietudes que tengan y ella les puede contestar. Doctora, bienvenida, gracias por traernos este tema, que es como muy, no sé, hay un número muy alto en donde pues el cáncer de útero está siendo pues como el número más alto de las muertes en mujeres, ¿no? Lógicamente. Así que, ¿qué podemos hacer para poder evitar esto? ¿Cómo tenemos que tener un control adecuado? ¿Sí? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la bienvenida, por la invitación también. Sí, es un tema muy importante, Papa Nicolau y el cáncer de cuello uterino. Cambiamos incluso el tema, sí. Íbamos a hablar de ovario poliquístico, pero
En esta semana he tenido algunas pacientes que mejor me han hecho pensar en que tenemos que hablar del Papa Nicolau y el cáncer de cuello uterino. Y como usted lo decía, ¿no? El cáncer de cuello uterino está ocupando ahorita el 4º lugar dentro de cáncer que causa muerte, especialmente en mujeres. Por hablando netamente del virus del papiloma humano, porque tenemos que también tener en cuenta y dejar en claro, ¿no?, que este virus sí causa cáncer de cuello uterino, pero también puede estar causando cáncer de garganta y cáncer de pene y ano en hombres. Entonces no es como que exclusivo de mujeres, pero sí el que más nos causa muerte, hablando femenino. Esta semana he tenido muchas pacientes y me ha llamado mucho la atención que varias de ellas me han dicho, no sabe qué, mi último Papa Nicolau fue antes de la pandemia. Entonces estamos hablando ya de 6 años que no nos hemos hecho un control y eso nos llama la atención. También otro grupo de pacientes me dijeron, ¿sabe qué? Sí me hice el examen, pero no me fui a retirar el resultado, no me fui a ver qué pasó, ¿sí? Entonces eso también es preocupante. Y por último, otro caso súper especial que estoy manejando ahorita con una paciente, vino, tenía una infección, quería hacerse el Papa Nicolau, pero no se le hizo en ese momento, pero cuando le cogí la muestra le comenté que aprecia una lesión que no me agradaba. Y sí, lastimosamente el resultado del Papa Nicolau nos vino con una lesión de alto grado, ¿sí? Y conversando con la paciente me dijo que ella igual se había hecho despuesito de la pandemia el Papa Nicolau, había ido a ver el resultado, pero no lo había llevado al especialista, no lo había llevado al ginecólogo para que lo revise, para que lo vea. Entonces le dije que si podía traerme el resultado anterior, si tal vez lo tenía guardado, y se ha hecho en el 2023 el examen. Han pasado solo 3 años, pero en el examen de hace 3 años teníamos una lesión de bajo riesgo. 3 años después, la lesión ahora es de alto riesgo. Entonces, este tiempo que hemos perdido es la razón por la que decidimos cambiar el tema. O sea, es un tiempo muy valioso en el momento en que se detecta algo. Entonces, hablemos del Papa Nicolau, ¿no? El Papa Nicolau nosotros tenemos que entender que es un examen preventivo. Por eso es que aquí en el Ecuador siempre se les dice cada año. ¿Por qué? Porque este examen sí nos permite a nosotros ver cambios en la célula del cuello uterino, en las células del cuello uterino, que nos indiquen o que nos alerten a nosotros de un posible cáncer, de que hay una lesión que quizá a futuro se pueda convertir en cáncer. Eso nos permite a nosotros tomar decisiones a tiempo con la paciente, porque es mejor hacerle frente a una enfermedad, a una patología, cuando está iniciando o antes de que se nos agrave, hablando netamente del cáncer, el día de hoy. Entonces, para eso es el Papa Nicolau. Entonces, el Papa Nicolau nosotros tenemos que hacerlo cada año, ¿sí? Y según, obviamente, el estilo de vida de la paciente, cómo es su día a día, se le puede decir en 1 año, en 2 años, en 3 años, dependiendo. Actualmente, sí, existe una prueba que es súper especial, que es la genotipificación de HPV. ¿Cuál es la diferencia entre la genotipificación de HPV y el Papa Nicolau? El Papa Nicolau, como ya les dije, es un examen, ¿sí?, que nos indica cuando ya está cambiando las células, cuando ya tenemos cambios en el cuello, que nosotros podamos valorarlo o que nos llamen a nosotros la atención para pensar en un cáncer. Mientras que la genotipificación de HPV es una prueba que a mí me avisa si la paciente tiene o no tiene la presencia del virus, si tiene o no tiene el virus en su cuerpo. Entonces, el Papa Nicolau nosotros lo vamos a, el papiloma, el virus del papiloma humano, nosotros lo vamos a dividir en 2 grandes grupos, teniendo en cuenta que son más o menos unos 250 tipos. Entonces, nosotros lo dividimos en 2, los de alto riesgo y los de bajo riesgo, ¿sí? Los de bajo riesgo son los que nos van a causar las tan famosas verruguitas, ¿sí?
Es muy común en consulta. Doc, es que me salió una bolita, es que me siento unas bolitas que antes no estaban, ¿sí? Mientras que los de alto riesgo son los que nos van a causar cáncer. Los estudios actuales nos dicen, ¿sí?, que este virus actualmente se lo puede eliminar del cuerpo, depende de la edad de la paciente, el estilo de vida de la paciente, se toma decisiones a tiempo y se ayuda, y hay pacientes, ya se ha demostrado, sí, con estudios, que se elimina este virus, sí, que le podemos hacer frente a este virus. Por eso es la importancia de los controles anuales, ¿sí? Y si junto con el Papa Nicolau yo me puedo hacer una genotipificación de HPV, mucho mejor, porque si yo tengo una genotipificación positiva para algún virus de alto riesgo y un Papa Nicolau negativo, eso quiere decir que yo tengo el virus que me puede en algún momento alterar las células, que me puede en algún momento causar un cáncer, pero que en este momento no tengo. Por ende, eso a mí me permite, sí, al profesional nos permite tomar decisiones a tiempo con esta paciente y tratar de eliminar y de hacer todo lo posible para que esta enfermedad no nos vaya a causar un daño mucho más grande. ¿Sí? ¿Y cómo se realiza esta, la genotipificación del HPV? Sí, del VPH, del virus del papiloma humano. Sí, ya. La toma de muestra para la genotipificación es la misma que nosotras hacemos para el Papa Nicolau. Incluso ahora existe también el Papa Nicolau en base líquida. Tenemos el Papa Nicolau convencional, el que siempre cogemos en una plaquita, el Papa Nicolau en base líquida, y la genotipificación, la misma forma de toma. Sí, es verdad, el Papa Nicolau no debería doler, ¿sí? La toma de muestra no debería doler, es incómodo, por supuesto, muy incómodo, que el espéculo, que me vean, ¿sí? Pero en realidad es muy necesario. Incómodo sí, más no doloroso, porque simplemente nosotros raspamos con un cepillito, cogemos una muestra y nada ¿Y si más duele? de los pacientes. ¿Es un síntoma de alerta tal vez? También, entonces ahí me ha pasado, por ejemplo, con la paciente que les comentaba, ¿sí? Al momento que nosotros que yo cogí la muestra, el cuellito sangró. Simplemente al roce, solo a tocarle, sangra, ¿sí? Entonces, síntomas muy comunes que podemos encontrar, por ejemplo, la paciente es muy típico que me diga, ¿sabe qué, doc? Tengo relaciones y sangro, no sé por qué. Tengo relaciones y presento sangrado. Y después me pasa. Muchas veces las pacientes lo confunden con la menstruación, quizás con una irregularidad que me vino antes o me vino solo en ese ratito. Pero si ya es común de que tengo relaciones y tengo sangrado, ya debe llamarme la atención. Si tengo relaciones y me duele, ya tiene que llamarme la atención, ¿sí? Entonces, también me ha pasado muchas veces. Tenemos que también aclarar, ¿no? El Papa Nicolau es un examen que a mí tiene que permitirme ver, ¿no es cierto?, si las células del cuello están cambiando y puede hacerse cáncer. Para eso sirve el Papa Nicolau. El Papa Nicolau no sirve para que me avise de infecciones que pueda tener la paciente, por ejemplo. Entonces, si la paciente viene y tiene una infección, lo primero que nosotros como profesionales tenemos que hacer es curar la infección, ¿sí? No puedo tomar una muestra de Papa Nicolau si la paciente tiene secreción, si la paciente dice, sabe que tengo mal olor o me pica, porque obviamente el Papa Nicolau me va a avisar que el cuellito está inflamado, pero si tengo una infección, posiblemente sea por la infección, ¿sí? Igual he tenido algunas pacientes que ya me han venido, ¿sabe qué? Me hicieron el Papa Nicolau, me dijeron que tenía una lesión, me hicieron genotipificación, me hicieron incluso colposcopía y biopsia y me cauterizaron, todo en la misma semana, ¿sí? Hay que dejar claro también a todas las personas que nos están escuchando, ¿sí?, que el Papa Nicolau es un examen que se va a demorar de 48 horas, 3 días, 5 días, mucho depende del laboratorio. Tengamos en cuenta que
quien tiene que ver este examen, quien tiene que valorar este Papa Nicolau es el patólogo. Y a menos de que tengamos el laboratorio en ese lugar y en ese mismo sitio esté trabajando el patólogo, ¿sí? La prueba siempre se va a demorar. No es como que hoy me cogen, señora, ya tengo mañana el resultado. Y mañana mandamos a hacer la genotipificación y pasado mañana ya tenemos el resultado. No, los exámenes no son así. Y este caso les comento porque en realidad se ha vuelto también común que hay pacientes que vienen y me dicen, verá, me fui a tal lugar y me dijeron que tenía una lesión, me cauterizaron, me hicieron colposcopía, me hicieron biopsia, yo ya no aguanto con el dolor porque ha pasado solo 2 semanas y me hicieron todo esto. Y en realidad la paciente no necesitaba, ¿sí? Tengamos en cuenta... Y eso le puede hacer más daño, ¿verdad? Claro, por supuesto, justo eso les iba a decir. Tengamos en cuenta, sí, que muchas de las veces lo común que nosotros escuchamos es cuando hay una lesión, ¿sabe qué, señora? Tenemos que cauterizarle porque hay que quemar esto para que no siga creciendo. Actualmente ya no se hace, ¿sí? Porque si yo quemo, si yo cauterizo, porque cauterizar es quemar, causo una cicatriz en el cuello, ¿sí? Y corro el riesgo de que por debajo de esta cicatriz comience a estar el cáncer, pero cuando yo cojo la muestra con el cepillo, en cambio ya no voy a poder coger la muestra de donde yo hice esa cicatriz y puede ser que el cáncer se me esté formando debajo de esa cicatriz. En realidad es hacer daño a la paciente. Actualmente hay otros tratamientos, hay otro seguimiento dependiendo, ojo, dependiendo del resultado de los exámenes de cada una de las pacientes, porque también es normal. ¿Sabe qué? Es que a mi vecina le hicieron esto. Es que a mi vecina le dieron de tomar esto. Es que a mí me dijeron que esto compre y esto me estoy tomando 1 año. Entonces muchas veces son cosas que no nos están haciendo bien. Y si le cauterizan también de pronto eso puede provocar, no sé, que haya algún daño más grande dentro. O sea, usted decía que el cáncer puede irse generando por debajo, ¿verdad? Pero yo me refiero o sea que cuando uno se quema algo, de pronto puede infectarse. Sí y no, depende mucho de cómo se le haya hecho el procedimiento a la paciente, ¿sí? A ver, muchas veces cuando nosotros tenemos infección, sí, hablemos de una infección por hongos, ¿sí? Más usual. Sí, por hongos, o una infección por bacterias que son muy comunes, incluso hay casos en las que son mixtas, como el videito que ya les había enviado, ¿no es cierto? Sí. Ya, esto va a provocarme una inflamación en el cuello. Yo voy a poner el espéculo y voy a ver que hay un lastimado, que está rojo, sí, pero dando el tratamiento correcto, sin necesidad de cauterizar, de quemar, de crioterapia, etcétera, eso se puede curar. Entonces es necesario identificar qué es lo que tiene la paciente, ¿sí? Para guiarle y hacerle un tratamiento correcto, porque igual ya me pasó con la paciente que les comento que vino, que le han hecho el Papa Nicolau, la genotipificación, colposcopía, biopsia en el mismo lugar, la misma semana, cosa que ese cuellito estaba súper lastimado, ¿sí? Y aparte de esto, la colega que le trata le hace la cauterización y es como que le cauteriza solo de aquí, la mitad acá, y esto le dejamos sin cauterizar y le dice, no, ¿sabe qué? Es que todavía está con un poquito de hemorragia, aún está lastimado, tiene que venir la próxima semana, tenemos que volver a hacerle, ¿sí? Entonces, eso no se hace, exacto. Esas cosas no deben hacerse, ¿no es cierto? Es mejor tratar de solucionar el problema de la paciente sin causar el mayor daño, porque tengamos en cuenta que ya de base tengo una paciente que está con dolor, que está con molestias, que le pica, que le duele, que tiene problemas durante la intimidad con la pareja. Y aparte de eso, yo generarle más daño porque le estoy haciendo un tratamiento incompleto o porque no le estoy guiando de manera correcta o porque no estoy curando la infección que tengo que curar y estoy haciéndole asustar a la paciente diciéndole no es cáncer, entonces sí es un poquito complicado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuestros pacientes que ya tienen 65, 67 años, dice la normativa que ya no se les debe hacer un Papa Nicolau a menos de que
no se hayan hecho exámenes seguidos. ¿Qué nos dice? Si una mujer, por ejemplo, de 67 años tiene 3 exámenes de Papa Nicolau de 3 años consecutivos, ya no se le debería hacer. Y si tiene una genotipificación junto con un Papa Nicolau, ya no es necesario, ¿sí? Pero tiene que ser cada año, que todavía nosotros no hemos logrado con nuestras mujeres, con nuestras pacientes, con nuestras mamitas, con nuestras tías, con nuestras hermanas, con nuestras primas, con todas las personas que nos rodean. Ya. Tengo acá otra pregunta que nos dice, buenos días Blanquita, Oscarito, buenos días, un saludo a la profesional, dice, ¿no? Es un tema bastante bueno que nos está comentando. Buenos días, doctor, saludos, por favor, dice una pregunta. Mujeres que planifican con hormonas, ¿cada qué tiempo deben hacerse un Papa Nicolau? Esa es una pregunta. Ya, a ver, vamos entonces a arreglar un pequeño problemita. Ya le solucioné, Lolita. Entonces vamos a responder lo que dice esta pregunta el doctor. Sí, las mujeres que planifican con hormonas, ¿cada qué tiempo deben realizarse un Papa Nicolau? El Papa Nicolau, independientemente de si la paciente se cuida o no se cuida con hormonas, es cada año, ¿sí? Cada año. ¿Se cuide o no? Cuando cambiamos nosotros el tiempo, cuando tenemos un resultado de Papa Nicolau alterado, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos que tienen hormonas, doctora? Los métodos que tienen hormonas. El implante anticonceptivo, ¿sí? Maneja hormona, pero maneja solo progesterona, ¿sí? Dentro de las inyecciones tenemos 2 tipos de inyecciones, la trimestral que maneja progesterona, mientras que la mensual maneja estrógeno y progesterona, ¿sí? Estas cositas son muy importantes en consulta cuando nosotros explicamos a las pacientes. Y ya que toparon el tema y hablé de la inyección trimestral, para todas las mujeres que nos están escuchando, ¿sí? La inyección trimestral es una inyección que maneja una hormona un poquito complicada a la que hay que tenerle cuidado. No se puede inyectar más de 2 años con esta hormona, ¿sí? Entonces, si hay pacientes y si hay mujercitas que nos están escuchando que se coloquen la inyección trimestral, no hacerlo más de 1 año, porque puede generar problemas, ¿sí? ¿Y por qué me acordé de esto? Porque tuve recién una paciente que me dice, tengo 37 años y hace 6 años no menstruó. Digo, a ver, ¿pero por qué? ¿Le sacaron el útero, alguna patología? Dentro de la historia clínica después me dice que ella se está colocando ya esta inyección durante 6 años. Y le pregunté quién le mandó, porque en realidad la indicación de los 2 años se la hace siempre. Y me dice, no, yo sola voy a la farmacia y me hice poner y con eso me he estado cuidando. Sí, ahorita tengo problemas con la paciente porque me está haciendo una como menopausia temprana, tiene dolor de cabeza, un montón de problemas generados por esta inyección, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando manejamos métodos anticonceptivos. Igual las pastillitas, tenemos pastillas con progesterona y pastillitas también con estrógeno y progesterona. Se escoge el método anticonceptivo según la paciente y según la necesidad de la paciente. ¿Puedo cambiar de micrófono? ¿Está bien el sonido? No, el problema es que estamos moviendo mucho el micrófono, eso nomás es. ¿En serio? Sí, es que yo le tengo acá alzado toda la ganancia, entonces cualquier movimiento que la ganancia hace... Yo también muevo, pero no se mueve. Ya, voy a tratar de no mover. Voy a tratar de no mover. A ver, Camiga. Sí, porque yo muevo igual, pero no me... Algo está el micro. Espérenme, déjenme, sigan. Doc, yo le quería preguntar algo. Uno se hace el examen, el Papa Nicolau, resultado negativo, pero luego aparece que tienen un cáncer. Entonces, ¿cómo uno puede, por qué falla el Papa Nicolau? O cómo es el tema, porque dicen, no, pues en el Papa Nicolau nunca me ha salido, pero pidan un examen más profundo porque ahí se detecta. Entonces, yo digo lo que esta paciente recomendaba, ¿no? Entonces, ¿usted qué nos puede mencionar al respecto? Ya, a ver, el Papa Nicolau no falla, sí, tengamos eso en cuenta. Es lo que les acabo de decir. El Papa Nicolau es un examen que me indica neta y exclusivamente en el momento que las células comienzan a cambiar, ¿sí? Puede ser que yo este año tengo un Papa Nicolau negativo y el próximo año ya me viene con una lesión. ¿Qué pasó?
como nosotros no hicimos una genotipificación, ¿sí? Es por eso que les hablaba también de esta pruebita. Como nosotros no tenemos una genotipificación en la que me diga que el virus es negativo, yo me arriesgo a que el próximo año el Papa Nicolau me salga negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo a todas mis pacientes, verá, hicimos solo Papa Nicolau. Puede que de aquí a un año cambie, puede que de aquí a un año no cambie, pero el Papa Nicolau es cada año, cada año, cada año. Y es por eso que se les recomienda la genotipificación de HPV, porque la genotipificación del virus del papiloma humano es así, me va a avisar si el virus está positivo o si el virus no está positivo, ¿sí? Entonces, no es que el Papa Nicolau falle, no es que el Papa Nicolau se equivoque. El Papa Nicolau es un examen que me avisa en ese momento, cuando las células están cambiando, ¿sí? Y regresando a la pregunta anterior que no terminamos de contestar, perdón, según el resultado del Papa Nicolau, llamamos nosotros a las pacientes. Por ejemplo, tenemos un Papa Nicolau que me salió un ascus, un agus, que ya me dice una lesión por ahí, ¿sí? Hacemos todo en orden. Tenemos que hacer Papa Nicolau, tenemos que hacer la genotipificación del virus del papiloma humano, hacemos la colposcopía, la biopsia, ¿sí? Y dependiendo de este resultado, cuando el Papa Nicolau sale alterado, se le dice a la paciente que venga en 6 meses, que venga en 3 meses, que venga en un año. Depende mucho del resultado del Papa Nicolau, ¿sí? ¿Ya? A ver, nos dice por acá Pati, ya nos dijeron el tratamiento. Ya nos dijeron el tratamiento. Ya nos dijo el tratamiento equivocado. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para tratar este tipo de cáncer? Como les explico, ¿no? Depende mucho del resultado del Papa Nicolau, depende mucho del resultado de la colposcopía y de la biopsia, ¿sí? Por ejemplo, con la paciente que les comento, con ella ya nos salió una lesión de alto grado. Estamos esperando el resultado ahorita de la genotipificación, de la colposcopía y de la biopsia. Depende de lo que nos digan esos resultados, es que se toma la decisión de tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer, Dios no quiera, siempre nos encargamos a Diosito todo, vamos a suponer que estamos hablando de una lesión ya maligna, de un cáncer, ¿sí? Nosotros tenemos que derivar al oncólogo y el oncólogo va a tomar la decisión correcta. Él va a decidir qué tan avanzado, qué tan profundo, si podemos hacer una conización, si podemos hacer una histerectomía. Depende de la necesidad de la paciente. La decisión para el tratamiento, ¿sí? Es según el resultado y según lo que la paciente tenga. Ahora, prevenir, ya, eso es distinto a cuál es el tratamiento, porque el manejo y el tratamiento se hace dependiendo del resultado, como les digo, del Papa Nicolau. Si se le llama a la paciente dentro de un año, si se le llama a la paciente dentro de 2 años, de 6 meses, sí, eso dependerá mucho del resultado del Papa Nicolau. Prevención, siempre se hace un llamado a tener de preferencia una sola pareja sexual, ¿sí? O si no tengo una pareja estable, utilizar el preservativo, ¿sí? Recordemos que el preservativo es el único método anticonceptivo que nos da doble protección, ¿sí? Nos protege de enfermedades de transmisión sexual y nos protege también de un embarazo, pero no es 100% seguro. Tengamos en cuenta que también tiene sus fallas. Entonces, no es lo mismo si hablamos de una paciente que me dice, no, yo tengo mi pareja, ya estoy con mi pareja 3 años, estamos los dos, ¿sí? A una paciente que me diga, por ejemplo, no, ¿sabe qué? Yo terminé con mi novio, ahorita estoy con otra persona, si después terminamos, después va a estar con otra persona. Parece cosas de novela, sí, lo que nosotros vemos en consulta, pero en realidad son cosas que pasan, son cosas reales. Nuestros adolescentes, yo me preocupo muchísimo por los adolescentes, porque yo tengo pacientitas adolescentes. Tenía una paciente hace algunos años, sí, que ella me mandó un mensaje que para tomarse la pastilla del día después. Sí, recordemos que la pastilla de emergencia es netamente para emergencias. Le dije que se tome, le expliqué, le hice una guía para que utilice un método anticonceptivo, pero después me dijo que se tomó otra vez y le dije que no podía hacer eso en el mismo mes.
Y después me dijo que vino y me dijo, tuve relaciones en la mañana con un chico y en la noche con otro chico y quiero saber de quién es el papá de mi hijo. Lo siento, no puedo saber quién es el papá del hijo, ¿sí? Entonces, hacer un llamado a esto, ¿sí? Es, entre más parejas sexuales se tenga, más riesgo de contagiarse de cualquier enfermedad de transmisión sexual, no solo del virus del papiloma humano. Entonces, cuidarse un poquito más, tener una pareja sexual, no arriesgarnos, son más que nada recomendaciones. Ahora, señales de alerta, como ya les había dicho, sangrados que me aparecen de la nada, un dolor en el vientre que no pasa, tengo relaciones y lo que les comentaba, ¿no? Tengo relaciones y sangro, tengo relaciones y me duele. Entonces, son llamados de atención que los hace nuestro cuerpo, que nos dice qué es lo que pasa, que algo está mal. Ya, por acá nos dice, ¿qué síndrome se llama cuando una mujer no tiene su periodo menstrual y tiene algo que ver con los problemas hormonales? Podríamos hablar, ¿me puede repetir la pregunta? Cuando no tiene la menstruación, generalmente depende de la edad de la paciente, ¿sí? Por favor, porque las patologías también nosotros las vamos llevando según la edad de la paciente, pero es muy común, sí, que no haya el periodo en pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Entonces, una paciente que me diga, ¿sabe qué? Hace 6 meses no menstruo. Claro, no hablemos de pacientes de menos de 40, de menos de 45 años, ¿sí? Entonces nos hace un llamado al ovario poliquístico, que podría ser una de las patologías. Y recuerda, doctora, que hay mujeres que ya están como en 40 años, han perdido su menstruación unos 3, 4 meses y nuevamente les vuelve. ¿Eso es normal? Sí. ¿O hay que preocuparse? No hay que preocuparse. A ver, dentro de esto nosotros ya estamos hablando un tema de la menopausia, ¿sí? Nosotros tenemos la perimenopausia o premenopausia, la menopausia como tal y la posmenopausia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hablamos nosotros de menopausia? Hablamos de menopausia cuando la paciente ya ha dejado de ver su menstruación 1 año completo, ¿sí? Antes de eso, ¿sí? Nosotros podemos decir que la menopausia viene desde los 45 hasta los 55 años de edad. Mucho depende de a qué edad fue la primera menstruación de la paciente, porque va de la mano, ¿sí? Entre más temprano inicié la menstruación, más temprano voy a tener la menopausia. Entre más tarde inicie la menstruación, más tarde voy a tener la menopausia, ¿sí? Entonces, si es una paciente que tiene 45 años y me dice, no sabe qué, me baja, hace 6 meses no me bajaba y ahorita me bajó, o cada 3 meses, o a veces sí, a veces no, estamos hablando de una perimenopausia, una premenopausia, ¿sí? Donde nosotros ya tenemos ciclos irregulares. Y ojo ahí, ¿no? Los síntomas de la menopausia, cansancio, sofocos, mucho calor, el más común y el típico, tengo muchísimo calor o en la noche me levanto, siento que me falta el aire, ¿sí? Pueden aparecer incluso antes de la menstruación, antes de la menopausia, perdón, durante la menopausia o después de la menopausia, ¿sí? Cuando están, doctora, cuando están en este proceso, las mujeres deben también seguir consumiendo los métodos anticonceptivos, las pastillas, no sé. Ya, eso. Los métodos, sí, existe una planificación familiar que es neta y exclusiva para mujeres en perimenopausia. Hay que cambiar el método, ¿sí? Porque pueden quedar embarazadas. Claro, por supuesto. Ahorita yo estoy manejando algunas embarazaditas de 42, tengo una de 45 que ya le mandé al hospital porque eso sí ya es más riesgoso, ¿sí? Tengo otra paciente de 39 años y una de 40.
Entonces sí puede haber embarazaditas de esa edad. Ajá. ¿Y qué peligro cuál es el riesgo que pueden tener las mujeres que están embarazadas y ya en premenopausia? En realidad no tiene que ver mucho con la premenopausia, ¿sí? Sino con la edad. A partir de los 35 años ya se considera embarazo de riesgo, ¿sí? Por varias razones. Y tengan en cuenta, a partir de los 35 años. Entonces no podemos comparar los 35 con los 45. Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces eso ya es un tema. Entonces aumenta el riesgo de que el bebé tenga algún tipo de malformación, ¿sí? Y aumenta el riesgo de que la mamita me genere patologías durante el embarazo. Existen enfermedades que son propias, netas y exclusivas del embarazo. Por ejemplo, una preeclampsia, una eclampsia no es algo que le va a dar a Loli o me va a dar a mí, porque no hay un embarazo de por medio. Pero una mujer embarazadita sí me puede desencadenar una preeclampsia, una eclampsia, un síndrome de HELP, que es muy grave, ¿sí? Si se nos llega a romper la cápsula hepática del hígado, la mujer se me puede morir con hemorragia, se me va a morir el bebé, se me va a morir la mamá. Entonces, estas enfermedades, ¿sí?, aumentan entre más edad tiene la paciente, ¿sí? No podemos comparar a una embarazadita de 25 con una embarazadita de 35, con una embarazadita de 42, con una embarazadita de 15, ¿sí? Los riesgos que existen del embarazo son distintos para la edad que tenga la paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una diabetes gestacional, corro el riesgo de que mi bebé nazca con diabetes y de que mi embarazadita, cuando termine el embarazo, se quede ya con una diabetes de por vida. Entonces, son patologías que hay que verlas y revisarlas súper bien durante el embarazo, y por eso la importancia del control prenatal. O sea, es importante que sigan manteniendo la planificación, ¿verdad? Claro, pero es necesario guiar la planificación según la edad que tenga la paciente, porque es necesario cambiar el método, depende de cuál esté utilizando. Por ejemplo, tenemos, una paciente, me invento, ¿no?, de 43 años que está tomando las pastillas anticonceptivas, ¿sí? Primero hay que ver cuánto tiempo ya está tomando estas pastillas, ¿sí?, para saber qué pastillas está tomando, porque tengan en cuenta que existen dentro de pastillas anticonceptivas principalmente muchísimas que manejan distintos tipos de hormona. Entonces ahí, en el tipo de hormona que existe, es el tratamiento de la paciente, porque mientras mi paciente siga tomando pastillitas, ella va a seguir viendo su menstruación cada mes. Entonces, tengo por acá otra pregunta, gracias a Lourdes Carrillo. Felicitaciones, excelente programa. Por favor, indicar hasta qué edad se debe hacer el Papa Nicolau. Como ya les había comentado, ¿no? Hasta los 65, 66 años nos dice que tenemos que seguir haciendo el Papa Nicolau, siempre y cuando la paciente haya sido una paciente dedicada, que tenga durante 3 años consecutivos del Papa Nicolau negativo, pero 3 años consecutivos, no es como que me hice hace 6 años, hace 3 años, me hice el año anterior, no. 3 consecutivos, o si podemos agregarle a ese Papa Nicolau, como habíamos dicho, la genotipificación, ¿sí? Muchísimo mejor, porque es una paciente a la que ya no le hacemos el Papa Nicolau, porque en realidad sí es molestoso. Pero, por ejemplo, tengo una paciente de 68 años, que el último Papa Nicolau se hizo hace 10 años, porque ya me ha pasado, ¿sí? Es necesario valorar, es necesario verle, porque si en 3 años, como les comentaba de mi paciente, hubo un cambio, no se diga en 10 años, ¿sí? Entonces es necesario valorar y tomar esa decisión netamente dependiendo del caso de la paciente. Por acá nos dicen, cuando se haga el Papa Nicolau se debe hacer con genotificación. Es lo más recomendado actualmente. Listo, entonces es mejor. Toca cambiar ya la forma de irse a hacer, ¿no? Una pregunta, dice, una amiga durante el embarazo le dio diabetes, ¿eso le afecta al bebé? Lo acabo de mencionar, ¿no? Claro, por supuesto, al bebé y a la mamá. Si a la paciente ya se le detectó la diabetes gestacional, hay que comenzar un tratamiento
para ella, sí, damos tratamiento como si fuese paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque si es una diabetes que no se controla, puedo tener problemas con el bebé, que el bebé se me haga un bebé macrosómico, que quiero decir un bebé demasiado grande, ¿sí? Que mi bebé, como ya les comenté, nazca con diabetes tipo 1, esa es la diabetes con la que se nace, ¿sí? Y que mi mamá después del embarazo ya se quede con diabetes para toda la vida. Entonces, la idea de detectar estas enfermedades dentro del control prenatal cuando la mamita está embarazada es cuidar de la salud de la mamá y del bebé. Entonces, si nosotros damos una guía correcta, un tratamiento correcto a esta paciente que nos dio para una diabetes gestacional, garantizamos que mi bebé no vaya a nacer con diabetes, sí, porque es condenar a un niño a que no pueda comer dulces y eso no está bien. Claro, no estoy diciendo que los niños tienen que comer dulces, no, pero una fiesta de vez en cuando sí, pero estos niñitos son niñitos que desde chiquititos ya no pueden hacerlo, exacto, ajá. Que no me nazca un bebé muy grande, garantizando en eso el parto normal, que siempre se va a hacer un llamado a todas las pacientes, es mucho mejor el parto normal que la cesárea, ¿sí? Y también la salud de mi mamá, que no vaya a tener ya una diabetes de por vida, porque también Vean, hay que doctora, seguir tratando. Algo que usted acaba de mencionar, me parece bien importante, el tema este del parto normal y parto por cesárea. Ahora, pero como que se está convirtiendo en un negocio, pues, el parto por cesárea. Porque Sí, yo he también. visto que la mayor parte de mujeres, bueno, he escuchado yo que de muchas mujeres que dieron a luz, lo dieron por cesárea. Y no sé, pues será negocio, será que en realidad no pudieron, pero la mayoría de los que yo he escuchado, por lo menos, son cesáreas. ¿Será que no pudieron mismo, digo, en realidad? O sea, ¿cómo uno puede saber que en realidad necesita cesárea una mujer para dar a luz? Ya, mucho depende de dónde fue hecha la cesárea, ¿no? Si nosotros hablamos que, por ejemplo, fue en el hospital, entonces, No fue allá en el negocio. considerando cómo estamos Claro. ahorita el país, considerando cómo está la situación de salud en el país, muy difícil que en el hospital le hagan. Exacto. Es que la mayoría de Entonces, cesáreas se hacen en clínicas. Ajá. En clínicas. Muchas de las veces sí depende de la decisión de las pacientes. Yo tengo una amiguita que ella me dijo, no, yo voy a dar a luz por cesárea. Y Para no es pasar médico, el ¿no? dolor. Cabe recalcar que ella es médico, sabe ya. muy bien lo que implica hacerse una cesárea y cómo es la Híjole. recuperación. Y yo, no te hagas, mira la cesárea, tú sabes, pero al final ella se hizo cesárea, ¿no? O sea, Quiso puede ser saber. por decisión personal también. Claro, sí, si estamos hablando de una clínica, ¿no? Ya, Entonces, vean, me vienen más preguntas. Ya íbamos a terminar. Pero Sí, antes de eso, yo quiero agradecer a Bien Hecho en Peguche, que está auspiciando este programa, también a la entidad financiera Otacredi, al Centro de Especialidades Médicas Vicio Vida, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Invacop, al Laboratorio Clínico Pasteur Center Lab, a Runac Dent, a la otorrino laringóloga Isabel Gualapuro, a nuestra invitada de hoy, Rocío Peñafiel, ginecóloga y obstetra de Fisio Vida, Vida. Lolita. Sí, por acá nos dicen si le sacaron el útero, también se debe hacer el Papa Nicolau. mucho depende. Si le dejaron un muñón, sí, ahí les avisan cuando les hacen la histerectomía. Si queda o no queda un muñón, al muñón sí hay que hacerle el Papa Nicolau. Ajá. Porque Mucho depende también por qué se retiró el útero, ¿no? Porque es muy distinto el que se haga una histerectomía, así se llama la cirugía, ¿sí? Por miomas o por fibromas que haya tenido la paciente que le hayan estado causando problemas, a que le hayan sacado el útero por un cáncer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ya hubo el antecedente de cáncer, el mismo lugar donde le están llevando siempre le van a decir, cada 3 meses tiene que venir, Claro, después ya cada tiene 6 meses, después cada año, entonces eso ya es otra valoración. Como les digo, mucho depende de la razón por la que fue la cirugía. Una mujer Ahora- a quien le retiraron el útero, ¿puede tener una vida sexual normal? Claro, sin ningún, no tiene nada, Inconveniente. Eso no tiene nada nada que que ver. ver, Sí, no tiene ningún era inconveniente. era solo una inquietud nada más, ¿no? No hay ningún problema. Puede Ya, seguir ok. con su vida normal. Dice otra preguntita. ¿Qué recomendable es si la paciente tiene quistes en el útero, se embarace para que los quistes salgan junto al bebé? Obvio, dependiendo la edad.
Puedes a ver. Ya me imaginé, yo así, no sé, me vino una película y que salía algo con algo. Ya, bueno, primero, en el útero no hay quistes, no. Los quistes son del ovario. En el útero lo que nosotros podemos encontrar son miomas. Eso sí, mucho depende del tamaño del mioma. Mucho depende de cuántos miomas tiene la paciente. Mucho depende de cuán grave es la patología. Sí, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo todavía era interna, teníamos una embarazadita que tenía 3 miomas. Y a veces, a ratos era gracioso verle con su barriguita de embarazada y tenía una bolita aquí y una bolita acá. ¿Sí? ¿No eran las Entonces, no eran, eran bolitas. Entonces, son miomas, ¿sí? Depende del tamaño, se toman las decisiones. No es que si me embarazo, se me van a ir los miomas. No, muy difícil. No jamás, pero muy difícil, ¿sí? Pero sí puede pasar, no es que, se toma la decisión, como les digo, dependiendo. Incluso esos embarazos sí necesitan ser por cesárea. Entonces ahí el médico va a tomar la decisión, sí, también hay que sacar el útero porque tal vez el mioma estaba muy grande. Tengamos en cuenta que hablando de miomas, sí, hay miomas intramurales, hay miomas que están afuera, sí, depende mucho de dónde esté y del tamaño que esté. Se puede hacer cirugía, se les puede dejar, se les hace valoración, O sea, depende de lo que esté provocan causando. cáncer. No. Los miomas no son cáncer, como, sí. Los miomas, yo los suelo comparar, sí, con las bolitas de albóndigas. ¿Han comido sopa de ya? Así, las bolitas de carne. Son bolitas de carne que se forman en el útero. Más comunes en mujeres de 40 años en adelante, de 35 años en adelante. Muy difícil una mujer joven las va a tener. Sí existen los casos, ojo, no digo que no, pero son raros, ¿sí? Son más comunes entre más de edad tiene la paciente. Y como les digo, depende del tamaño, depende de dónde están, depende de cuántos son. Se le dice de la misma manera que el Papa Nicolau, ¿no? A la paciente, ¿sabe qué? Usted tiene esta bolita y le vamos a hacer el seguimiento. En 6 meses le vamos a volver a ver. Ahí vemos si ha crecido, si no ha crecido, ¿sí? ¿Cuál es el principal problema que nos provocan los miomas? ¿Sí? El principal problema que puede llegar a causar un mioma es que la paciente comience con un sangrado, pero un sangrado hemorragia, como si abriéramos la llave del grifo de agua, ¿sí? Es una paciente que me dice, ¿sabe qué? Yo toda esta semana estoy ocupando las toallitas, las maternity, las que ocupan las embarazaditas, y se mojan y me cambio unas 5, 6, 7 veces al día. Eso es grave, ¿sí? Ese es el principal problema grave que nos puede provocar los miomas. Vea, doctora, yo tengo este dato. Que hablábamos de las cesáreas, ya la Lolita me está diciendo, ya, ahí nomás basta. No, yo iba a preguntar otra cosa. Ya, antes de eso, solamente, no se olvide de la pregunta, solamente quiero leerles un dato que encontré en internet. Nos dice que Ecuador, hablando de los partos por cesárea, ¿no? Ecuador registra una de las tasas de cesáreas más altas del mundo, alcanzando cerca del 51.4% de los nacimientos en el país, superando drásticamente el 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es un problema muy grave que nosotros tenemos ya hace muchos años, desde que yo era estudiante, ¿no? Entonces, cuando hay una cesárea, hablemos del sistema público, cuando hay una cesárea en lo público, hay que ver cómo se justifica esa cesárea, o sea, tiene que ser bien justificada. Y ahí volvemos a recalcar la importancia de los controles prenatales, ¿sí? En el control prenatal nosotros ya podemos saber y direccionar a mi paciente, ¿sabe qué? No, es parto normal o cesárea, ya se va identificando los problemas que la paciente pueda tener para ver si esa cesárea es necesaria o no es necesaria. ¿Sí? En centros privados esta cifra llega a ser extrema, con hasta el 89% de partos por cesárea. Ya, sí, el problema es que, como les decía, no hay muchos pacientes que ya deciden, yo quiero hacerme la cesárea. Sí, pero por no es evitar el dolor. ¿Verdad? En realidad no. O sea, la recuperación de un parto normal es mucho más rápida y más fácil que la cesárea. ¿Por qué las cesáreas?
porque es típico, no, es que no quiero que me duela. A ver, si hay un dolor, sí, durante el control prenatal nosotros también les enseñamos a las pacientes a manejar el dolor. Ahora existe la psicoprofilaxis de parto, donde nosotros les enseñamos a las pacientes cómo respirar, les enseñamos a las pacientes estiramientos, cómo las posiciones en las que ellas podrían dar a luz, qué posiciones son antiálgicas, así se llaman, sí, que bajan el dolor. Ahora también hacer un llamado de atención a todas las personas que nos están escuchando, porque es típico. Cuando una mujer ya está embarazada y ya tiene la barriguita grande, comenzamos, ay, pobrecita, ay, te va a doler, no sabes cómo duele. No. Eso hace que mentalmente, sí, psicológicamente la paciente ya se ponga en, me va a doler, me va a molestar, ya, claro, tengamos en cuenta, ya lo dijo, ya pasaron. Ya, y como les digo, la psicoprofilaxis ahora nos ayuda a guiar mejor a nuestras pacientes. No podemos ofrecerles bajar el dolor, porque eso es imposible, sí, fisiológicamente es imposible, pero sí a manejar de mejor manera el dolor, reducir el estrés, y al momento que nosotros reducimos el estrés de la paciente, ese parto se va a dar incluso más rápido, ¿sí? Y tengamos en cuenta también que el dolor es solo hasta que salga mi bebé. Sí, en el momento que el bebé sale, el momento que el bebé nace, el dolor se acaba. Mientras que la recuperación de una cesárea es mucho más dura, es mucho más complicada. ¿Sí? Claro. Bueno, luego le va a doler los puntos nomás del parto normal cuando uno requiere, pero no. Sí, cuando es necesario, cuando es necesario, pero debe ser mucho menos. Claro, pues, es menos dolor. molestoso. Claro, cesárea, sí. O sea, claro, por supuesto. Se ahorran el dolor del una parto. cortadita en el dedo duele, imagínese aquí en la pancita. Claro, pues, y tengamos en cuenta que nosotros, 10 centímetros, pero tengamos en cuenta que hablamos de 10 centímetros superficial, ¿no? Tengan en cuenta que para una cesárea hay que cortar algunas capas, incluido músculo, hasta encontrar el útero y cortar el útero. O sea, entonces abrirle, no estamos hablando solo de la herida superficial, no, estamos hablando de algo mucho más profundo. Preferible pues. solamente por parto normal. Preferible Miren, no sé parto si nos normal. Vamos a quedar cuánto tiempo, porque siguen llegando las preguntas. Doc, ¿cuáles serían los síntomas para saber si tengo miomas? Y la otra pregunta era que los miomas se hacen se detectan por eco, por Papá Nicolau, ¿cómo se lo detecta? Y aquí como preguntan, pues, ¿cómo sé si tengo miomas? Ya, a ver, como les dije, el síntoma común de un mioma suele ser un sangrado abundante, ¿sí? Incluso en la menstruación. Que me comiencen a bajar como coágulos grandes, que estoy mojando muchas toallas higiénicas durante el día, dolor, ¿sí? Cólico, pero no es normal. Por ejemplo, sabe que a mí siempre me ha dado cólico, pero ha sido un dolor llevadero, y estos 2 últimos meses ya no avanzo, me duele, no puedo levantarme de la cama, me llama la atención, ¿sí? Ahora, otra vez, vamos a hacer el mismo llamado. El Papá Nicolau es un examen neto y exclusivo para identificar cambios en las células que a mí me avisen de un cáncer, ¿sí? No para otra patología. Los miomas, por ejemplo, se detectan con ecografía, ¿sí? Es por eso que el control ginecológico es completo, ¿sí? Se ve todo. Señora, dígame cómo es el sangrado, cuántos días, duele, no duele, hay coágulos, no hay coágulos. Todas las preguntas que nosotros hacemos en ginecología, que a veces resultan como que, esta doctora, ¿por qué querrá saber mis cosas íntimas? ¿Sí? Son muy necesarias, tienen una explicación, tienen una razón, porque es la manera en la que yo me guío para ver qué problemas puede tener mi paciente, ¿sí? Entonces, miomas con ecografía. Ya. Nos dicen una diferencia entre miomas y fibromas. ¿Cuál es la diferencia? Ya, el mioma, como habíamos dicho, es una bolita de carne, ¿sí? En círculo, una bolita. Mientras que el fibroma es como telarañas, ¿sí? Ah, ya. Otra pregunta. ¿Un mioma se podría comparar, por ejemplo, con una verruga? No, las verrugas son externas, ¿sí? O a nivel de canal vaginal, o incluso en la carita del cuello, depende de la paciente, pero son más comunes externas, ¿sí? Por eso es súper común que la paciente diga, tengo una bolita, me siento una bolita pequeñita, ¿sí? Los miomas son netamente del útero. Okay. Tan solo escuchar partos ya me dolió otra vez. ¿Algún riesgo al futuro si tiene parto normal pero con epidural? ¿Epidural existe?
Sí, Ah, ya. es un manejo de parto sin dolor porque se coloca anestesia, la pero anestesia. tiene que estar un anestesiólogo que sepa dónde y cómo ¿Y cuánto? para bajar el dolor. Sí, depende del anestesiólogo. Ah. Perfecto. Hasta ahí las preguntas. Hemos cumplido con las preguntas y las inquietudes que ustedes han tenido. Para todas esas preguntas la tienen a la doctora, la obstetra Rocío Peñafiel en Fisiovida. Ella atiende desde qué hora hasta qué hora, doctora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, de desde lunes a ahorita ya sábado. está atendiendo ya, Ya. doctora. Sí. Ustedes vayan a gente. Ahorita no, ya estoy espérenle. atrasada. Ahorita está atendiendo virtualmente, ¿no? Y ahí, pues, como ya explicó, les va a... En serio, yo me he hecho atender, tengo que volver a las citas, me he descuidado. Y tengo que No, volver. común. Como todas. Como todas. Entonces uno tiene que ir, conversar, es más de confianza, usted puede decirle todo lo que tiene que decirlo, como dijo la doctora, a veces no es porque uno quiere saber la vida de uno, sino que tiene que conocer lo mínimo, ¿no? Para saber por dónde empezar. Y pues si está con su barriguita, tiene su primer bebé, igualmente la doctora le va a guiar, si ya está dando de lactar también le va a enseñar ciertos tips, ciertas cositas, porque así uno aprende, pues, ¿no? Ser mamá primeriza siempre es duro y nos asustamos por todo, así que vayan con toda la confianza. Ahí está la obstetra Rocío Peñafiel en Fisiovida. Agende, ¿a qué número, doctora? Al 096 27 64 52 6. ¿Ya? Ahí está entonces lista para recibirlas a ustedes, para hacer también la campaña que por el mes de la madre se va a realizar los exámenes ejecutivos. Dentro de esto está otorrino, obstetricia y laboratorio clínico con el doctor Marquito Lima, así que si Se ustedes... les enviará la imagen de cuál va a ser la promoción por el mes de la Chévere. mamita. Claro, nos hacen llegar y aquí con gusto seguimos, ¿no? Así que ustedes son los jefes. Bien estaba este diálogo con la doctora, interesante, bien nutritivo. Se aprendió bastante, ¿no? Doctora, y así como hay doctoras para las mujeres, ¿hay médicos para los hombres o la Los obstetra? urólogos. No, ¿Solo los los urólogos. urólogos? Los Uro- urólogos. Pero el Es que depende- urólogo ya es general, ¿no es Es que cierto? no, de mucho depende de la patología que tenga el hombre o qué es lo que estamos tratando de ver en el hombre. Entonces, el urólogo, por eso es que nosotros tenemos, cada uno desempeña una especialidad, ¿sí? Ya. Cada uno tiene su tema y, como suelo decir yo, zapatero a tus zapatos. Claro. Entonces, Ya. dependiendo de lo que tenga, es la guía. Entonces puede ser el médico general quien le diga, sabe que usted no necesita irse al urólogo, al médico internista, al cardiólogo. O sea, primero Depende tengo de Claro. lo que se llegar al necesite. médico Depende general. de lo que tenga el paciente. Primero a medicina general. Con el Y doctor de ahí Juanqui sí. si va a A Fisiovida. Exactamente. Ya, entonces De ley. él ya les dirige, ¿no? Ujú. Bueno, hay bonitas experiencias en Fisiovida, así que si usted quiere tener una buena experiencia con nuestros profesionales, diríjanse a Fisiovida en la ciudad de La Jacinto Coyahuaso, primera etapa. Hay que agendar, si va por alguno de ellos, al 099 50 24 253 o directamente con los especialistas que ya tienen pues su contacto, ¿no? Así que muchas gracias, doctora. Para nosotros ha sido un gusto tenerle. Dice otro día, por favor, vendrá, que la información de salud es muy buena, es muy necesaria. Ya nos están pidiendo ya los seguidores otra cita. Con mucho gusto. Sí, Ya con depende mucho de la gusto. dos, ¿no? Vea, ahí ya se calentó el ambiente, ya no siento mucho frío también. Sí, ¿no? Ok. Igual les voy a hacer llegar un videito sobre el cáncer de cuello uterino para Bien. que puedan pasarlo y que las pacientes también puedan Chévere. tener más información y un poquito más de guía. Sí, Ok. ya, perfecto. Entonces nos estamos despidiendo, Tupac. Así es, nos vamos hemos nosotros también. pasado ya. Mañana 5 es jueves, minutitos. mañana día de aprender quichua. La Yachachi Janet Otavalo viene ya y para despedirse porque se va a United States. Entonces mañana viene a hacer el último programa, no sé cuándo le tendremos, creo que un mes En después, un mes ¿no? dijo que volvía. Sí, hasta eso, vacaciones creo que nos va a dar la Yachachi. Entonces mañana les invitamos a que se unan a esta programación desde las 6 de la mañana y el Chapuchido Punja desde las 7. Le decimos a la doctora muchas gracias por haber venido, gracias por compartir toda la información y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Si les debemos una canción, ahorita va a salir. Sí, Dani justamente ya está en Quito y nos había pedido temitas musicales, así que no te pierdas el programa, ahorita siguen ya los temas. ¿Cuál era Entonces, que nos pidió?
Híjole, tengo que revisar todos los Ya, ok, mensajes. ya le busco ya. Listo, entonces nos vemos mañana. Hasta el día de Chao, mañana. chao.